Bueno, y ahora vamos a seguir abordando otros asuntos que creo que también son de interés y que tiene que ver también con el maltrato a los profesionales, ¿no? Que lo estamos comentando durante toda la mañana en diferentes asuntos. Hay uno de los epígrafes, los que los sindicatos médicos están intentando negociar con Mónica García, y es lo que tiene que ver con las guardias médicas, ¿no? Están los médicos obligados a hacer un número de guardias mensuales que encima ni siquiera luego cotizan de cara para la jubilación, pero sí retienen el IRPF y te sirve para calcular cuánto tienes que pagar impuestos de cara a Hacienda de manera mensual y luego dar cuenta en la declaración de la renta pertinente a nivel anual. ¿Cómo son los sueldos de los médicos en nuestro país? ¿Los podemos comparar con el resto de países de la Unión Europea? Ni se te ocurra que te echas a llorar. No, mira, yo tengo una comparativa, ¿eh? Yo he hecho los deberes, me lo he buscado, porque, bueno, yo creo que es interesante. Y lo que se estima es que en Estados Unidos ronda los 170.000 euros, Bélgica los 168.000, Países Bajos 136.000, Francia 117.000 y nosotros 49.000 euros brutos año. Sin guardias. De media. De media. Esto por 48 horas, porque dicen... ¿Has dicho con guardias? Sin guardias. Sin guardias. Pero claro, estamos hablando de que los médicos cobran mucho. Un MIR está cobrando en torno de primer año, si no he mirado mal los datos, está en torno a los 1.400 euros, 1.300 netos al mes. Un MIR, que es licenciado. Y en el último año creo que puede llegar a los 2.200. O sea, a mí me parece un disparate porque estamos hablando de 48 horas semanales. O sea, que la gente haga la extrapolación a su contrato con sus horas laborales. ¿A cuánto estamos pagando al médico? Pues estaríamos pagándolo a unos 1.800. A un MIR que lleva 5 años, que lleva estudiando 10 años. O sea, a mí me parece un disparate. Que trabajan de media solamente, y sin guardia, trabajan más de 9 horas diarias. Sí, trabajan más de 9 horas diarias. Más de 9 horas y luego, para poder complementar y tener los salarios que la gente dice cobra mucho un médico, tienen que hacer guardias de 24 horas en muchos casos. Y así sí que pueden llegar a salarios de 3.500, 4.000 euros. Pero estamos hablando de que están trabajando pues 90 horas. Fíjate, 60, 90 horas. Hay, además de la discriminación en el salario base, por decirlo de alguna manera, hay otro elemento que yo creo que debería ser incluso denunciable desde el punto de vista laboral. Cuando tú haces una guardia te pagan por horas. El pago de la hora en España ahora mismo, hora de guardia, está por debajo de los 25 euros por hora. Por debajo de los 25, 24,7 o algo así está. Para que te hagas una idea. En Portugal, el doble. En Alemania, 400%. 400%, porque consideran, y con razón, que las horas de guardia que exceden el horario laboral son horas extra. Y las valoran como tal. Cuando tú valoras la hora extra de un cirujano o de un intensivista, que no puede ni sentarse porque va a estar todo el rato currando, y luego entramos en la seguridad para el paciente que se pone en riesgo cuando hay guardias de 24 horas, claro, que no se habla de eso, como si fueran robots. Es decir, el incumplimiento de la normativa laboral por parte de la administración pública, no solo en el caso de la medicina, sino en otros muchos más, es flagrante. Por eso yo cuando oigo a los sindicalistas tenemos que negociar, digo, mira, negociarás, te prometerán no sé qué, pero hay que conseguir que se cumplan los compromisos. Porque si no, estamos siempre en lo mismo. Ha habido negociaciones sindicales de los médicos con las administraciones públicas, ni te cuento. ¿Qué ocurre? Que todavía se tiene un cierto colchón a la hora de poder resolver determinados problemas importantes y graves a través de la colaboración con la sanidad privada. Que como nos quiten la sanidad privada, como pretenden algunos taraos que están en el gobierno, porque hace falta ser tarao, que por cierto, luego cuando ellos necesitan ir al médico, ¿a dónde van? A la privada. Claro. Y todos tenemos en la mente lo que ocurrió con la pandemia, o cuando van a dar a luz, que tienen todo el derecho del mundo. Y yo no les niego el derecho de ir a la privada, pero lo que les niego es el derecho a que no nos dejen ir a los demás. Esa es otra. Pues ese colchón se está utilizando y afortunadamente en la medicina privada, la planificación es mucho más exigente, tienen los recursos que necesitan y además pueden tirar
de la gente que tienen para poder cubrir las deficiencias de la pública y cubrir huecos que la pública no es capaz en momentos puntuales. Y si no hubiéramos tenido sanidad privada durante la pandemia, habría habido muchos más muertos encima de la mesa. Bueno, luego hay algunas iniciativas para que paguen más IVA aún todas las personas que tienen un seguro privado, o sea que en el gobierno no están por la labor de que haya esa colaboración, o sea la sanidad privada pues es vista desde el Palacio de la Moncloa o desde el Paseo de la Castellana, donde está la sede del Ministerio de Sanidad, como el enemigo absoluta. Pero ¿sabes el problema? Es que mienten. Saben perfectamente que no podría funcionar el Sistema Nacional de Salud sin la colaboración a través de los conciertos con la privada. Y ya no hablamos de la gestión, que esa sería otra historia. Sí, que ahora está muy de moda porque ya sabemos el problema que ha habido de alguien que se fue de la lengua y no debía y dijo lo que no debía en un lugar donde no debía. Que luego resulta que cuando tú haces el chequeo de lo que realmente pasó, no pasó nada, porque está perfectamente controlado por parte del sistema madrileño de salud. Pero bueno, automáticamente salen los voceros para defender la pública contra la privada y la gestión pública sobre la privada, cuando todo el mundo sabe que es justo al revés. Y además que el propio presidente del gobierno, esta última semana con ese escándalo, con esa grabación, en el hospital de Torrejón precisamente decía, no, es que lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid es desmantelar la sanidad pública para derivarla a la privada y que se lo lleven crudo, ¿no? Era lo que venía a decir, nada más lejos de la realidad. Pero aún así, para seguir hablando de las guardias, de los sueldos, a mí lo que más me sorprende, y yo lo veo desde fuera, vosotros sois los profesionales en esta mesa, ¿no? Yo, gracias a Dios, también lo veo desde fuera, ya también. ¿Tú también? No, pero te lo sabes muy bien, Ignacio. O sea que algunas me chupé, es importantísimo. No, es sobre todo que, claro, una de las exigencias de los sindicatos ahora, estos días, con las manifestaciones de los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, es la de que, oye, hemos mandado cartas a muchos ministerios. O sea, esto ya no solamente va contra la ministra Mónica García porque está desmantelando todo el sistema, no les escucha, maltrata a los médicos, al sector sanitario, ya no es solo contra ellos. Es que hemos mandado cartas a Hacienda, hemos mandado cartas al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Seguridad Social, de cara a una jubilación o que sea la medicina, ¿no?, contemplada como una profesión de riesgo, como para que pueda haber una prejubilación, una jubilación anticipada, activa, como sea. No, es que no han recibido respuesta de ningún ministerio, o sea, de ninguna cartera, de ahí que manden una carta a Pedro Sánchez para decir, ¿hay alguien ahí? O sea, ¿hay algún ministerio que nos pueda escuchar? Es que el Ministerio de Trabajo, porque muchas de estas reivindicaciones tienen que ver con la jornada laboral, eso es laboral, o sea, eso es derecho laboral puro y duro. Ahí Yolanda Díaz tendría que decir algo. No lo dice, y la ministra es de su propio partido, es de Sumar. Por eso no lo dice. Claro, pero es que hay un vacío y hay una contradicción impresionante, sobre todo cuando desde la Unión Europea también nos están poniendo las pilas a España con la precariedad que hay en el sector público español. Público, de más de un 30%. ¿Qué está ocurriendo? Porque los sindicatos como CESIF, los funcionarios, salen a la calle cada media hora. Pues mira, ¿no? Pero los médicos no, solo ahora. Mónica García lo que está vendiendo que ha reducido el número de horas de las guardias, que pasan de 24 a 17. Lo que ha hecho ahí es un juego de trileros, porque lo que ha hecho es reducir el número de las guardias, pero sumárselo a la jornada y al final le salen las 17 horas. Con lo cual es un juego de trileros. Y luego que eso en otros sectores no ocurre. Y luego hay otro punto en el caso de las guardias. Están implicados más ministerios porque al pagarles las guardias a los médicos se les aumenta el tramo del IRPF, con lo cual la guardia ya no se queda ni en 24 euros, se reduce bastante más. Claro, afecta a todos los ministerios y bueno, pues vamos a seguir exactamente igual. Yo creo que con este gobierno no va a haber cambios porque para que haya cambios tiene que haber gente detrás que sean técnicos y que sean capaces de analizar los datos y de poner sobre la mesa el dinero que hace falta. Y estamos viendo que Mónica García o Yolanda Díaz lo único que quieren es utilizar el dinero para otros fines, como son pues, los fines electoralistas que tienen y la ideología, imponer esa ideología que nos están imponiendo a todos. Hay además un elemento que empeora la situación y es la falta de uniformidad en los diferentes sistemas autonómicos de salud. Es decir, como las competencias están transferidas desde el año 2002 ya en todo, excepto en África. Sí, no es África, por Dios, me pueden matar. Sí, en el norte del continente africano. En el continente africano, que sigue dependiendo del ministerio. Sí. Pero
no se está utilizando para nada, ni para planificar, ni para recabar datos, ni para tomar decisiones consensuadas respecto a la salud de todos los españoles, un instrumento legítimo que se constituyó y que de vez en cuando se reúne, que es la Comisión Interministerial. Perdón, la Comisión Interterritorial de Salud, ¿no? Exactamente, donde se reúnen todos los consejeros de Sanidad con la responsable del Ministerio. Hasta hace menos de 2 años no había ni siquiera, fijaros bien lo que os voy a decir, un plan de vacunación único en España. En Andalucía se vacunaba de lo que les daba la gana en una fecha X, en Galicia vacunábamos de otra cosa en otra fecha X, en Cataluña, es decir, cosas tan elementales que sí son lo que significa la equidad del sistema, es decir, que todo ciudadano español, esté donde esté, tenga las mismas prestaciones, eso no es verdad. No es verdad. Con lo cual, lo que estamos es incumpliendo la Constitución. Es decir, hay discriminación por razón geográfica que ya tiene narices. Y eso no se aborda. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la Comisión Interterritorial de Sanidad y se negocia, eso no tiene valor ejecutivo. Al final, el Ministerio hace lo que le da la gana, aunque ya no tenga competencias. Te voy a poner un caso. Cuando llegó mi presidente en Galicia, el señor Rueda, al Ministerio, vino a reunirse con el señor Sánchez Pérez Castejón. Y solo le pidió 2 cosas. Le dijo, mira, tengo un problema muy serio con la sanidad. La única manera que tengo de resolverlo a corto plazo es, primero, auméntame las plazas de MIR, porque me voy a quedar sin médicos de atención primaria dentro de nada, y tengo un problema serio. Y segundo, agilízame la homologación de títulos de los médicos que vienen de fuera, que estamos teniendo médicos muy cualificados, con unos currículos espectaculares que vienen de Sudamérica, escapando muchos de ellos de su régimen político, y que podrían estar trabajando al día siguiente siempre que le homologuemos el título y la responsabilidad. Tardan hasta 5 años. Hasta 5 años. ¿Sabes dónde están trabajando? En la privada. En la privada, es claro, lo que iba a decir. Claro, claro. Entonces, si no somos capaces de resolver ese tipo de cosas, vamos a estar siempre metidos con la cabeza en el agujero. Para eso hace falta, primero, ver el problema. Segundo, buscar soluciones alternativas que te las den los propios profesionales que entienden de eso. Hazles caso. No digo que le vayas a dar todo lo que piden, pero agilízales aquellos trámites que le facilitan la labor asistencial. Y, por supuesto, dedica dinerito a eso. Totalmente. Porque estamos a la cola de la inversión, ya no hablamos de investigación, ¿verdad? No. A la cola de la inversión en sanidad en el mundo. Y luego hay otra cosa que tienen que empezar a hacer sí o sí, que es empezar a apostar por la prevención. Y eso implica una dificultad política. Y es que tienes que decirle a los ciudadanos lo que no deben hacer. Porque a mayores niveles de salud, menores necesidades sanitarias. La sanidad empieza a funcionar cuando pierdes la salud y tratas de recuperarla lo antes posible, pero es infinitamente más caro curar que prevenir. Claro. Y sin embargo, más del 95% del dinero lo dedicamos a curar, que deberíamos, y no dedicamos prácticamente nada a la prevención. Educación, prevención y atención primaria. Tampoco es tan difícil, ¿no? No, bueno, solamente hablar de prevención con la que está cayendo, que no somos capaces ni siquiera de organizar lo que ya tenemos, me parece la panacea. O sea, creo que sería una cosa ya idílica, ¿no? Pero es muy pertinente. Una cosa por zanjar este asunto, lo que tiene que ver con los peores sueldos que tenemos en Europa y en España, la diferencia que hay por comunidades autónomas. O sea, porque justo ahora, doctor, nos lo estabas comentando, pero no es normal en pueblos pequeñitos en la España vaciada, ¿no? De la que habla el gobierno, con poquita población. ¿Cuándo pasa el médico? El lunes o el miércoles, pero justo de 10 a 12 y media, y ya está. Y es que no tiene más, o sea, no hay más opciones. No sé si eso tiene una manera de calcularlo en función también de la demanda que hay o cómo se organiza, porque claro, cada comunidad autónoma o cada diputación dentro de cada provincia tendrá que decidir dónde manda a sus profesionales, en qué horarios, porque el médico no está ahí de manera permanente, es que a qué hora llega, ¿no? Es como casi como antiguamente, con el maletín a tu casa. Y ojalá funcione. Mira que funcionaba bien entonces. Sí. Sí. De hecho, en mi época, el médico vivía en la aldea, vivía en su casa y pasaba consulta en su casa. Y además iba a ver a los pacientes, que en aquel entonces no había ni coches, a caballo.
A caballo. En el medio rural, donde yo me crié. Claro. Entonces, y funcionaba muy bien. Ibas al hospital, que entonces a lo mejor en toda Galicia había 2 o 3, nada más, cuando el médico entendía que la cosa estaba suficientemente grave y él no podía resolverlo en su casa. Y entonces sí, entonces se facilitaba el acceso al hospital. Pero hoy en día el acceso al hospital está a 5 minutos de coche. Entonces resulta mucho más sencillo saltarte al médico de cabecera, que además encima, como tú dices, no llega o no está o pasa de vez en cuando. Tiene su horario. Hay 3 cosas que son fundamentales y que además deberían condicionar, que no lo hacen, el dinero que el Estado le da a las comunidades autónomas para cubrir sus necesidades sanitarias. Y los 3 elementos son, primero, población, evidentemente; segundo, envejecimiento, porque a medida que eres más mayor consumes más recursos; y tercero, dispersión geográfica. Esas 3 cosas son tan elementales que no debería haber necesidad ni siquiera de mencionarlas. No habría necesidad de mencionarlas, porque la especializada ya sabemos cómo está. Y luego viene la tercera, que es que a mí me pone del hígado. Se están haciendo inversiones innecesarias en determinados centros para satisfacer las peticiones, las exigencias de los políticos de turno. Antaño Sí. había centros que se llamaban centros de referencia. ¿Qué significa eso? Pues que hay en un hospital muy bueno, que cumple un montón de cosas, que de repente pues ha llegado un médico o 2, o hay un equipo que empiezan a hacer determinadas patologías muy serias, muy graves, y empiezan a hacerlas muy bien. Han aprendido nuevas técnicas y entonces se convierten en centro de referencia nacional. Todos recordamos que hasta hace muy poco el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo era el centro de referencia donde se mandaba a los parapléjicos para poder rehabilitarlos y tratarlos. Ahora ya hay muchos más. ¿Qué ocurre? Que a veces olvidamos que la medicina, además de una ciencia, es un arte y un oficio. Por tanto, cuanto más lo practiques, mejor lo haces, salvo que seas un manazas, entonces te van a dedicar a otra cosa. ¿Qué ocurre? Que si tú haces muy bien las cosas en una patología determinada, eres la persona más cualificada y la más segura a la hora de tratar esas patologías, y hasta donde te dé el cuerpo tú vas a hacer el mayor número posible de pacientes. Y además estarás formando gente a tu lado para que pueda hacer lo mismo que tú con la misma seguridad y la misma habilidad. Bueno, pues ahora no, ahora se montan súper especialidades en hospitales que están a menos de 50 kilómetros. Se multiplican por un número indefinido los servicios con una inversión en tecnología y en formación de los profesionales tremenda para que vean menos de la mitad. Con lo cual, hay algunas especialidades que deberían estar prohibidas en algunos hospitales porque son peligrosas. La Comunidad Económica Europea establece que haya un mínimo número de casos en los que tú trabajes al año para que tu ejercicio sea seguro. Y no se hace nada al respecto. Es decir, estamos tirando muchísimo dinero en la especializada porque el alcalde de turno se ha puesto burro y le ha sacado a la gente a la calle porque yo quiero tener aquí esto. No voy a mencionar, para que nadie se pique, no voy a mencionar las especialidades ni las tecnologías, pero todo el mundo las tiene en la cabeza. Yo quiero tener en mi ayuntamiento de 30.000 habitantes un hospital con todas las especialidades. Luego resulta que cuando un gobernante con sentido común cierra un servicio porque está inactivo, por ejemplo, servicios de pediatría en hospitales comarcales, pero si no nacen los niños allí desde hace no sé cuánto tiempo, ¿para qué coño quieres un pediatra que además no va a trabajar y que además el día que trabaje con un niño puede tener un problema serio porque ha perdido la habilidad? Es decir, ese tipo de cosas no se habla de ellas porque políticamente no son rentables. A ver, básicamente, claro. lo que estás diciendo es gestión. Claro. Es gestión. Claro. ¿Y de qué adolece este gobierno? De gestionar. Claro. De gestionar los recursos, los personales, los profesionales y el económico. O sea, para mí ese es el principal problema. Totalmente. Que en una comunidad como Guadalajara, que estamos en que tenemos Madrid, Sí, sí. a mucho menos distancia que tenemos Toledo o Ciudad Real, Sí, sí. que cojan a los pacientes y los trasladen hasta Ciudad Real en ambulancia, pues no tiene ninguna lógica. Es una o sea, barbaridad. eso se llama tirar el dinero. Para mí es
tirar el dinero. O sea, lo que deberíamos de hacer es olvidarnos, está bien, están las competencias transferidas, están las competencias cedidas y cada uno tiene que gestionar la parte sanitaria como considera adecuado. Pero lo que no se puede hacer es tirar el dinero y estar moviendo a los pacientes 300 kilómetros hasta el hospital de referencia de tu comunidad autónoma. Porque en comunidades como Castilla-La Mancha, pues estamos hablando de distancias enormes en un gasto, yo no sé cuánto puede costar esa ambulancia que va y viene para llevar, un dinerito. Pero es un dinero que nos estamos... Igual luego la ambulancia también tarda 3 días en recogerte, ¿no? Sí, Porque tampoco es que haya miles de ambulancias. Yo creo que Estás al final esperando... es un poco problema de todos, pero principalmente es de que este gobierno no sabe gestionar a los profesionales ni el dinero.